Jorge José no esté ahí, se puede decir disparates y nadie me va a retar. Vamos a hablar acerca de la gracia. Y hablé con varios hermanos que me están diciendo, tú vas a enseñar la clase hoy, tú vas a enseñar. Y yo dije, no voy a enseñar la clase hoy. Voy a recordarle a los hermanos lo que ya saben, en caso de que se les olvide. Porque la gracia es un tema de que obviamente un cristiano sabe que es la gracia. Pero lo vamos a tratar de profundizar un poquitico nada más. Y lo más importante es que aprendamos cómo explicar la gracia a aquellos que no la entienden. Creo que eso creo que es lo más importante. Estamos viendo, como ustedes recuerdan, los atributos de Dios de Arthur Pink. Y ahora aquí estamos justamente viendo la parte de la gracia de Dios. Ya hemos visto muchos de los otros capítulos y uno de los que se conecta muy fuerte con la gracia de Dios es en la parte también de la soberanía. Así que también vamos a tocar temas acerca de la soberanía de Dios. Pero quiero hacer ustedes me van a ayudar a aplicar esta clase hoy. Así que primero tengan las Biblias porque vamos a versicular así. Así que agarren practiquen con los dedos, hagan así, para que no se tarde mucho cuando yo ponga la cita. Pero necesito unos 5 voluntarios que levanten la mano que me ayuden con la clase. 1, 2, tienen la mano levantada. Necesito más, 1, 2. Ahí está, 3. No es difícil lo que van a hacer, no se asusten, es fácil. Vamos ahí para que la gente sepa más o menos lo que vamos a hacer. Vamos que me van a ayudar con una dinámica. Aquí explico una cosa. Agarre ahí una, no vea qué dice. ¿Estamos jugando Powerball? Ajá, el Powerball. Ahí está. Vamos a darle a Jorge aquí que me ayude también. No se voluntarió, pero ¿quién más me ayuda? A ver, aquí los voluntarios. ¿Quién? ¿Quién más quería? Ah, mira, el hermano me ayuda. Yo me la voy a sacar. Ajá, mira, el hermano se lo va a sacar. ¿Quién más? Ahí está. ¿Cuál de los dos? Aquí. Ahí está. Ok, vamos. Tenemos a varios hermanos aquí que han hecho varias cosas durante esta semana. Y cada una de esas cosas está en esos papelitos que ellos agarraron. Y esos papelitos es al azar. ¿Verdad? Yo no. ¿Por qué al azar? Porque aquí hay un premio. Ajaja. No. Hubiéramos comenzado con esto. Que hay un premio. Hay un premio. Esto es para que la próxima vez cuando llame voluntarios levanten la mano más rápido. Ok, vamos a comenzar con la primera actividad. El que se va a ganar el premio, vamos a ver cómo hacemos para darle el premio. Si lo hacemos por votación o vamos a ver cómo hacemos. Pero va a ser basado en lo que la persona, en la actividad que hizo esta semana. ¿Qué actividad dice tu papelito que hiciste esta semana? A ver. Dice, ayudaste a un anciano a cruzar la calle. Oye, un aplauso que ayudó a un anciano a cruzar a la calle. Muy bien. A ver, ¿quién quiere compartir? A ver, Noé. ¿Qué hiciste tú esta semana? Predicaste el evangelio a una persona. Predicó el evangelio. Muy bien, qué bárbaro. A ver, ¿quién más? A ver, el pastor Jorge. También fea. Mentiste para librarte de un problema. Uy, mintió bueno. Dijo una mentira. A ver, ¿quién más? Samuel. Robé algo en una tienda. ¿Cómo? Robé algo en una tienda. ¿Robaste algo en una tienda? ¿El hermano, Tito? Dice, trae comida para el refrigerio todos los domingos. Oye, no, eso también es un aplauso que traen porque si no, pues no traigan solamente torta, que la gente no puede comer azúcar. ¿Quién más? A ver, hermano, ¿cuál fue su actividad? Oraste por un amigo enfermo. Oró, chale, que oró por un amigo que estaba enfermo. Ok. De todas esas actividades, ¿a cuál ustedes piensan que deberíamos darle este premio? Porque robó la tierra. ¿Ah? A ver. Otra propuesta. El que predicó la palabra se merece esto. Entonces son unos chocolaticos aquí, no es tampoco nada del otro mundo, así que
¿Quién más? ¿Cuántos están de acuerdo que el que predica la palabra merece que le demos un premicito? Usted, ¿verdad? También, las poses, tiene que estar de acuerdo. ¿Quién es? Ok, bueno, yo, como fue que compré el premio, voy a darle el premio a la persona que se robó la tienda. Ahora, él si es bondadoso va a repartir chocolate con la gente. Si no es bondadoso no va a repartir nada. ¿Y por qué yo decidí dárselo a él? Porque es suyo. Porque es su decisión. Porque fue mi decisión, yo fui el que compré el regalo. Ahora. No hace dárselo a quien usted quiere dárselo. Exacto, yo se lo doy a quien yo quiero dárselo, pero él se lo merecía. No. Bueno, de eso vamos a hablar ahora, la gracia. Y para eso les voy a presentar a Steven. Vamos a comenzar a hablar de Steven. Él es un amigo mío. Este señor es mal esposo, es envidioso, es egocéntrico, es estafador, es orgulloso y es un tipo muy cruel. Tipo de una joyita, pero yo creo que todos de un poquito hemos experimentado qué es lo que es ser Steven. Ahora, Steven, una mujer, ¿verdad? Que ella se llama Marta, le predicó el evangelio una vez que estaban en la calle y Steven estaba escuchando el evangelio, se puso a pensar y entendió el evangelio, entendió que él era pecador y básicamente le entregó su vida a Cristo y ahora Steven es salvo. Estamos también que se salvó Steven. Pero ahora tenemos un problema con Steven. Porque ahora Steven piensa que él es muy correcto, que él está por encima de todos los demás no son tan correctos como él, porque él ahora es cristiano, es mejor que los demás, porque los demás son todos unos pecadores, pero él ya no. Y encima de esto, él piensa que él algo tuvo que haber visto Dios en mí, hice algo bueno, estuve haciendo, a lo mejor Dios vio mis habilidades, vio lo bueno que yo era, y decía, Dios me necesita en su equipo. Y entonces ese es el dilema ahora que tenemos, pero Steven vino para acá, para esta iglesia. Y aquí se va a llevar una sorpresa. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Quién me puede decir qué es la gracia en su propio lenguaje? No cosas técnicas así, unos conceptos doctrinales de una academia, pero ¿qué es la gracia? A ver, hermana, dígame, ¿qué es la gracia? Recibir algo que no merecemos. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo es recibir algo que no merecemos? Un regalo. Claro, pero a veces los regalos uno se los merece. O sea, si es tu cumpleaños, tú mereces un regalo. Bueno, no sé por qué nacer merece un regalo, pero es una costumbre. Es un regalo que no merecemos. Entonces vamos a ver, es un favor inmerecido de Dios hacia los indignos. ¿Quiénes son los indignos? Nosotros. Todos nosotros. La humanidad completa es indigna del favor de Dios. Mas, sin embargo, Dios nos da ese favor. O sea, todo lo que nosotros recibimos, realmente de parte de Dios, no lo merecemos. Y eso es una de las características importantes. No es lo mismo que misericordia. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque la gracia, hay muchas personas, y por eso les digo, yo sé que ustedes saben esto, pero creo que es importante que aprendamos a explicarlo bien. Hay muchas personas que mezclan la gracia con la misericordia, con la paciencia de Dios. Y son tres cosas diferentes, aunque funcionan juntas, pero son diferentes. La soberanía de Dios, obviamente, por el acto de que Dios es quien decide a quién Él le da ese regalo inmerecido, juega un papel muy importante. Pero más sin embargo, la soberanía es una cosa, la gracia es otra, la misericordia es otra y la paciencia es otra. Y obviamente vamos a aprender a diferenciarlo. Porque ¿quién me puede dar un concepto de misericordia?
te paró el policía cuando iba a 70 en una cuestión de 50 y tú le dices que vas a una emergencia, que tu mujer ahí que está dando algo que tú puedes hacer. Entonces, no te voy a poner la multa, eso es misericordia. Eso es misericordia. ¿Y cómo explicamos la misericordia? La hermana dijo, la gracia es algo, un favor inmerecido. ¿Y la misericordia qué es entonces? Nos regalan algo que no merecemos, gracia. ¿Y misericordia? Basado en el ejemplo que dio el hermano Efraín. Cuando no nos dan lo que merecemos. Cuando no nos dan lo que nos merecemos. Eso es misericordia. Entonces es importante distinguir. Gracia es cuando te dan algo que tú no te mereces. Y misericordia es cuando no te dan lo que sí te mereces. Como cuando un niño se porta malcriado y le vas a dar con la correa y la mamá dice, ten misericordia de mi hijo. El papá algunas veces no lo hace. Entonces no le da el correazo que el niño se merecía por malcriado. Y aquí, ¿verdad? Vemos que la gracia salva, y eso lo menciona el autor A.W. Pink en el libro, en el capítulo 13, la gracia salva, transforma y sostiene. Las personas que reciben ese regalo inmerecido no se pueden quedar, es imposible que queden en el mismo estado que estaban antes de recibir este regalo. Cualquier persona que recibe la gracia es transformado por el Señor. Y eso es parte justamente del regalo. Y obviamente nos sostiene. Y después vamos a ver más ejemplos. Para tener un mapa conceptual, ¿verdad?, de la diferencia entre gracia, que es un favor inmerecido, por eso yo sé que está chiquita las letras y eso que lo traté de poner más grande. El favor inmerecido, gratuito, soberano que transforma y salva. Es inmerecido, por eso lo puse en negritas. La misericordia es Dios no nos da el castigo que merecemos. Eso es misericordia. Paciencia es cuando Dios retarda el juicio para permitir que las personas se arrepientan. Eso es la paciencia. Y en la cruz, ¿verdad?, se une la gracia, la misericordia, la justicia y la paciencia. Todo eso se agrupa o está en esencia representado en Jesucristo. La definición, ¿verdad?, que A.W. Pink nos da es que la bondad es inmerecida. Y eso es un tema que vamos a hablar hoy bastante, que no nos merecemos, pero nosotros la recibimos, aunque no la merezcamos. Así como Samuel recibió los chocolates que no se merecía por haber robado esa tienda. La palabra en griego es charis. Y charis es la palabra que también, no sé si han escuchado la palabra charity en inglés. Sí, caridad. Y caridad. Entonces, en el Antiguo Testamento esa palabra se llama gen. Y es un favor gratuito, benevolente de Dios hacia su pueblo. Siendo, obviamente, ¿quién puede buscar Efesios 2:8? Que es, digamos, el texto base de la enseñanza de hoy. Y otra persona que vaya buscando 2 de Timoteo 1:9. Porque por gracia os salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Amén. Bueno, ahí vemos una explicación bien sencilla directamente de la palabra de Dios, ¿verdad? Que por gracia somos salvos, no de nosotros. Nosotros no hicimos absolutamente nada para merecerlo, sino viene todo directamente de Dios. Y ahí es donde Dios ejerce su soberanía, donde Él básicamente nos da algo y le da algo a los que no merecen, a los indignos. ¿Quién tiene 2 de Timoteo 1:9? Quien nos salvó y llamó con rendimiento santo, no conforme a nuestras obras, no según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Entonces, el no
conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Por eso es que, ¿verdad?, vemos que todo este mapa conceptual de la gracia, misericordia, paciencia, todo se une en Jesucristo. Él es el centro de todas estas cosas. Vamos a ver también en el libro de Pink, ¿verdad? Él habla de las características de la gracia. Y como ya vimos ahorita en 2 de Timoteo 1:9, vemos que él dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, la gracia es eterna. La gracia fue dada a nosotros antes de que crearan el mundo. Antes que nosotros existiéramos, ya Dios nos había dado esa gracia. Entonces, es una gracia eterna. Después, la segunda característica es que es gratuita, porque nosotros no tuvimos que pagar por ella, no tuvimos que trabajar por ella, no tuvimos que hacernos. Hay gente que yo he escuchado, lamentablemente, que cuando uno los invita a la iglesia o los invita a escuchar la palabra de Dios y dice, no, yo sé que yo tengo que hacer eso, pero primero yo tengo que arreglarme un poquito porque yo no puedo ir a buscar de Dios en esta condición como yo estoy. Entonces ellos piensan que tienen que acomodarse para que Dios los pueda aceptar aún aquí en la iglesia. Y ahí es donde te das cuenta que no entienden qué es la gracia, no entienden realmente que es un regalo que ellos no se merecen y que nadie se merece. Que eso es lo más importante. Una de las cosas que yo estaba meditando cuando estaba estudiando para esto era, bueno, hoy justamente me tocó tocar batería después de muchos años, y cuando yo estaba comenzando, que era teenager, estaba tocando batería ya en Venezuela, en la iglesia, yo siempre tuve mucho respeto por pertenecer al grupo de alabanza y adoración de la iglesia. Para mí eso siempre fue muy importante, y cuando yo tocaba batería lo hacía con todo el deseo de servir al Señor. Pero cuando yo en la semana me portaba mal, decía a lo mejor malas palabras, o me peleaba con mis papás, o desobedecía, o mentía, el domingo me sentía indigno de tocar la batería. Porque yo decía, no, la verdad que no merezco estar ahí, yo no puedo, me siento indigno, yo necesito estar en un estado espiritual puro para poder tocar la batería. Hasta que una vez escuché un sermón que hablaba justamente de la gracia, y eso me acordé cuando estaba estudiando esto, donde decía, pero es que tú nunca has sido digno de tocar la batería. O sea, yo te di eso como un regalo, ¿no? Tú no hiciste nada, tú no estás haciendo nada para ser digno. Yo te hice digno. Él fue el que me dio el regalo, no yo no trabajé para eso. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos, que la gracia es gratis, no tenemos que hacer nada. Y obviamente es soberana. Dios es que la concede, no somos nosotros que la buscamos. ¿Quién puede buscar rápidamente Romanos 9:15? A ver, ¿cómo es que se distribuye esta gracia? ¿Cuáles son las cosas que uno tiene que hacer para que te la den? Ahí está clarito. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me complaceré del que yo me compadezca. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno entonces para ganarse la gracia? Nada. ¿Cuál es el 16? ¿Tienes el 16? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. De Dios plenamente, es soberana, es decisión de Él solamente. Por eso nosotros tenemos que tener un agradecimiento. Ahora, la gracia es un tema interesante, porque el que no conoce muy bien y no profundiza mucho en la gracia, le parece que es súper chévere la gracia, buenísima. Yo soy salvo por gracia, y si lo piensas superficialmente te parece bien. Cuando profundiza más en la gracia y la gente entiende más la naturaleza de la gracia puede ser hasta ofensiva para algunas personas. Puede ser un tema de contienda.
inclusive hasta de molestia y rabia para algunas personas, porque obviamente no, cuando profundizas en la gracia que Dios está regalando cosas a gente que no lo merece, hay alguna gente que no procesa eso bien, y eso siempre pasa cuando ellos creen que sí la merecen. Y ese es uno de los grandes problemas que algunos tenemos, que nosotros pensamos de que cómo Dios le va a regalar la gracia a gente que no la merece, pero se te olvida que tú tampoco la merecías. Se te olvida que el problema principal eras tú. En vez de estar preocupándote por qué los demás la reciben o no la reciben, da gracias de que tú la recibiste, que Dios decidió dártela a ti. Y la gracia no cambia. La gracia... Es cierto, lo que pasa es nosotros que nos medimos con otras personas. Dice, yo he hecho menos, yo me he matado. Claro, bueno, yo siempre me mido con Osama Bin Laden y siempre es algo mejor. Cuando medimos con otro que ha sido un malandro como ese por ahí, Ajá. pues yo no soy como él. Yo todavía la merezco, pero ese no. Exacto, bueno, y ahí nos tenemos que recordar de, bueno, la palabra es inmutable y es eficaz. Aquí vamos a ver unos ejemplos que Steven nos está mostrando aquí. Noé, vamos a ver Génesis 6:8. ¿Quién lo busca? En sus dispositivos digitales o Biblias análogas. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ok, aquí vemos un ejemplo del Antiguo Testamento donde Noé no merecía tampoco estar en el arca. Él y su familia no eran especiales, no habían hecho ninguna cosa. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice claramente que halló gracia. O sea, Dios le dio esa gracia a Noé para que Noé fue realmente apartado, fue elegido para hacer el arca y para obviamente hacer que la humanidad sobreviviera en el diluvio. Ahora, Israel, la nación de Israel, fue escogida por Dios y obviamente tuvo muchas bendiciones por parte de Dios. Y eso era porque ellos eran muy organizados, eran una de las naciones más poderosas del momento y básicamente ellos adoraban plenamente a Dios día y noche. Por eso fue que Dios los escogió. Pero para confirmar lo que yo les estoy diciendo, vamos a buscar en Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Disculpen, creo que me equivoqué. No eran porque eran los más grandes ni eran los mejores. Eran los más insignificantes. Eran, digamos que, lo peorcito en ese tiempo. Y Dios los escogió, no por sus méritos, no porque ellos eran los mejores, es porque le plació a Dios escogerlos y darle la gracia a ellos. Ellos no tienen absolutamente nada de qué jactarse de haber sido escogidos como la nación de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver a Pablo. ¿Verdad? Pablo sabemos que no era un santico. Pablo perseguía a la iglesia, mataba a la iglesia. Estuvo inclusive cuando mataron a pedradas a Stephen, pero no a este Stephen, sino al Stephen del Nuevo Testamento. A Esteban, ¿verdad? Que se le confunde uno el inglés, ¿no? A Esteban cuando lo mataron a pedradas. Pero ¿qué fue lo que pasó con Pablo? A ver, busquemos el ejemplo de la gracia en Pablo en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es interesante porque el Pablo obviamente está explicándonos aquí de que él fue salvo por gracia y que Dios tuvo gracia en él,
Mas, sin embargo, él dice, yo he trabajado más que todos ellos. Pero ahí Pablo dice, pero no he sido yo. Eso ha sido la gracia que fue dada a él. O sea, que aún las cosas que nosotros hacemos, las cosas que nosotros logramos, todo eso es parte de lo que Dios nos da sin merecerlo, ¿verdad? Tenemos una cantidad de bendiciones y se relaciona mucho con el mensaje de hoy, que Joshua estaba hablando justamente de eso, de que uno no puede creerse cuando Dios te está dando bendiciones, cuando Dios te bendice con cualquier cosa, puede ser financieramente, que es una de las más populares, que a la gente le gusta que Dios lo bendiga, pero puede ser también con talento, puede ser con algún tipo de don o algo que sabes hacer muy bien o que eres muy exitoso y te puedes comenzar a creer de que eso viene de ti. Y uno tiene que recordarse de que todo viene por gracia, todo viene de Él. No podemos enorgullecernos de nada de las cosas, de las bendiciones que Dios nos da a nosotros, porque realmente nosotros no las merecíamos. Y es verdad lo que Dave Ramsey dice cuando que dice, ¿cómo está? Dice, bueno, estoy mucho mejor de lo que me merezco. Y la verdad es que si nosotros analizamos nuestro corazón, analizamos realmente quiénes somos nosotros y vemos realmente, oye, el Señor es misericordioso, porque no nos da, como dice el hermano, no nos da el castigo que nosotros merecemos por nuestras actitudes y al contrario, nos da la gracia, nos da el crédito. Y la otra, el otro ejemplo, que es uno de mis favoritos, es el ladrón en la cruz. Y no vamos a ir al texto, pero sí todos se acuerdan del ladrón que Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ese es uno de los mejores ejemplos, porque a diferencia de Pablo, a diferencia del mismo Noé, ¿verdad? Que son dos ejemplos que vemos aquí, ellos digamos que pudieron haber confundido que a lo mejor ellos hicieron algo que agradó a Dios y Dios les dio la gracia. A lo mejor Pablo puede decir, no, bueno, que Dios vio que yo era apasionado, estaba matando a la iglesia, pero era porque era muy apasionado por las cosas y Dios dijo, bueno, yo quiero un Señor apasionado como Él. Y a eso me dio la gracia. Pero aquí vemos en este ejemplo que ese escenario no es posible. Porque estamos viendo de un ladrón y como lo dije yo en una clase que hablamos de ladrón en la cruz, inclusive hasta asesino es porque el grupito con que él andaba, que era justamente Barrabás, el que liberaron, era parte del grupo de ellos, eran ellos tres, era Barrabás y los dos ladrones, y se consideran que también hasta asesinos, porque ellos estaban obviamente cumpliendo por crímenes o pagando por crímenes mayores. Y el ladrón de la cruz con ese récord le dice al otro ladrón, mira, nosotros sí merecemos estar aquí, en esta cruz. Él ya aceptó el hecho de que nosotros somos una basura. Nosotros sí merecemos, pero él no. Y Jesús decidió poner su gracia en el ladrón. Y el ladrón ese mismo día estuvo con el Señor. ¿Qué hizo el ladrón para merecer eso? Nada. Lo mismo que hizo Samuel para ganarse los chocolates. No hizo nada. Ahora, estas son advertencias sobre el abuso de la gracia. Hay algunas personas, y obviamente le estamos tratando de explicar a Steven para que no cometa esos errores de la gracia. La gracia no es licencia para pecar. Obviamente vemos que Pablo nos advierte de eso también, donde dice que no porque hemos sido salvos por gracia y porque Dios nos da ese regalo merecido, eso significa que nosotros, entonces, mejor dicho, vamos a pecar más todavía, porque si me van a seguir dando cosas sin yo merecerlas, vamos a hacer de que eso abunde aún más el pecado. Y eso es un peligro. Y ha pasado, yo conozco cristianos que dicen, bueno, no, dale, no importa, haz lo que tengas que hacer y después pides perdón, igual Dios te da todo por gracia. Y eso es abusar. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que preocuparnos por que la gente entienda este abuso? Porque la gracia no, como le dije, no es un evento que no tiene consecuencias. La gracia te cambia, la gracia te transforma. Entonces nosotros no vamos a ver el pecado de la misma manera que lo veíamos antes. Antes a lo mejor
No devolver plata que te cargaron mal en el supermercado era visto como que, bueno, soy inteligente, soy muy pila, no hace falta que yo devuelva. Pero cuando estás haciendo algo malo, ya el Espíritu Santo te dice, estás haciendo algo malo. Ya uno no celebra el pecado como lo celebra antes. Entonces, creer que tú puedes pecar y sentirte bien pecando es una evidencia de que quizás a lo mejor la gracia no haya llegado todavía. Porque una persona realmente que tiene el Espíritu Santo no puede pecar libremente. Va en contra de nuestra nueva naturaleza. En Judas 4 también vemos que dice que alguna gente convierte la gracia en libertinaje, en que vamos a hacer lo que nos dé la gana y no nos importan las consecuencias, porque igual si Dios nos salvó antes de la fundación del mundo, vamos, hagamos lo que queramos. Y como lo mencionamos ahorita, la verdadera gracia transforma al creyente. Una persona nunca va a ser igual el antes y el después de que se consigue con Jesucristo y recibe esa gracia. ¿Qué podemos aplicar prácticamente? Sí, señor. Steve, ¿verdad? Steve, sí. ¿Es posible que Steve no haya entendido el evangelio? No, sí lo entendió, pero nosotros le estamos explicando cómo funciona la gracia. Pero, ¿o él entendió la gracia? Él entendió la gracia desde el punto de vista de que recibió gracia. Él recibió la salvación, él sabe que es pecador, se arrepintió por sus pecados y aceptó el regalo que Jesús le está dando. Ahora bien, él como muchos cristianos, en algún momento de su vida, a lo mejor no ha comprendido a su plenitud, o a veces uno se escoge inclusive ignorar esas cosas y uno se las puede creer, aunque las sepa. Es como yo cuando estaba hablando de que no me sentía digno de alabar a Dios en la batería porque había hecho algo malo. Eso no significa que yo no era salvo, significa que no comprendía bien realmente cómo funcionaba la gracia. Un cristiano no se puede quedar en el mismo punto, ¿verdad? Sí. O que después de recibir la gracia hay una transformación. Sí. Entonces, si me pongo a aplicar eso a Steve y Steve no ha hecho nada de eso. No ha hecho qué. O sea, no ha hecho ese cambio que tú acabas de decir. Claro, bueno, en el ejemplo que yo estoy dando de Steve, lo que estoy tratando no es de que Steve peca libremente, sino que Steve comenzó a creer de que él había recibido la salvación y que él era especial y que los demás no eran especiales y que él era correcto. En inglés se dice self-righteous, pero en español, ¿cómo se dice eso? Sí, él pensaba que era o sea, se le sube como el ego, como diciendo, bueno, esta gente pecadora que no entiende, yo sí sé, porque ahora... No, pero ese es mi punto. Por ejemplo, si yo me siento autojustificado, ¿entendí la gracia o entendí el evangelio? No. No, autojustificado no es la palabra, es self-righteous, es diferente que justificado, no es una buena traducción. Porque autojustificado es que tú conseguiste tu salvación tú mismo. Y eso no es lo que estamos hablando aquí, es sentirte con el derecho superior o con algunos privilegios que tú te merecías por ser cristiano. Quizás para aclarar un poquito, todos, y cuando digo todos, hasta el mejor profesor de teología que podamos conocer, bueno, vamos a poner uno que a Jorge le gusta, R.C. Sproul decía, en el mejor de los casos, estamos correctos, él decía él, que es un gran teólogo, en su teología en un 80%. Y que si él supiera cuál es el 20% que no está correcto, lo cambiaría inmediatamente. Lo que indica que lo que tú estás tratando de decir es correcto. Es decir, el problema aquí no es que alguien no haga algo o no entienda algo, es que no tenemos conocimiento pleno. Entonces hay que explicar, a veces hay gente que se puede confundir con conceptos, eso no indica que no son salvos.
No, pero yo no estoy hablando, o sea, acá no estamos hablando de una teología avanzada, ¿verdad? Estamos hablando de la gracia y del evangelio, Estamos hablando de la gracia. que es la base para, si lo quieres poner entre comillas, decir, entendí lo que es mi salvación. Pero si yo sigo pensando, o sea, si yo pienso en recibir el evangelio, yo pienso que yo soy superior a alguien por mis motivos, por mis propios motivos, entonces entendí el evangelio o entendí o al menos lo poquito que me explicaron, no la teología entera. No, no, primero que la persona sea salva o no sea salva, ya hemos visto que eso viene de Dios. El entender el evangelio viene de Dios también. Entonces tú puedes entender el evangelio y aún así caer en actividades pecaminosas. Puedes seguir siendo orgulloso. El orgullo te puede ganar muchas veces. Yo puedo pensar que soy esto y soy lo otro. Eso no significa que yo no entienda el evangelio. Significa que mi orgullo me superó en ese momento y obviamente tengo que arrepentirme y tengo que estudiar más para poder entender mejor. Como lo estoy diciendo, yo entiendo que soy pecador y que necesito de un Salvador y que Dios me salvó. Y estoy agradecido porque el Señor me salvó. Pero a lo mejor puede ser que yo vea ciertas personas con ciertas actitudes y yo digo, uy, no, esta gente no es como yo, porque yo soy hijo del Señor. Eso es una actitud arrogante, porque realmente, pero es parte de la inmadurez espiritual que tú tienes, es parte del conocimiento que a lo mejor no has entendido en su plenitud, porque obviamente que la gracia la podemos estudiar profundamente junto con la misericordia y entender de que la razón por la cual está esa persona drogadicta ahí perdida haciendo cualquier inmoralidad y que tú no la estás haciendo es por gracia. Ahora, conceptualmente podemos decir que es la gracia, es regalo inmerecido de Dios, pero hay otro nivel donde uno realmente sí lo entiende más allá de un concepto, y eso es lo que estamos tratando de explicar aquí. Y muchas veces, como lo decía también C.S. Lewis, es que cuando uno se come un alimento, uno no necesita entender cómo los nutrientes del alimento hacen que tu cuerpo se regenere. Aun cuando tú no entiendes eso, el alimento te regenera. Entonces, eso quiere decir, si tú has sido salvo, puede ser que algunas cosas de la salvación no la entiendas a su plenitud, pero sigues siendo salvo. Y mucho más confirmando y entendiendo que nosotros no somos salvos porque entendamos. No somos salvos porque somos eruditos teológicos tampoco. Ni tampoco porque aplicamos ciertas cosas, porque cumplimos ciertas cosas. Somos salvos por la misma gracia. Y mientras más nosotros entendemos eso, más podemos disfrutar, ¿verdad?, de la plenitud del entendimiento de Dios. Entonces, en las aplicaciones prácticas, y es un buen puente para lo que venimos a ver, eso nos da entender la gracia. Mientras más entendamos la gracia, más humildes somos. Mientras más internalizamos que no merecemos nada, más agradecidos y más humildes vamos a ser. Ahora bien, nosotros sabemos, ¿verdad?, que, y uso la música porque es algo que más o menos es familiar para mí, conozco, cuando tú eres un músico excepcional y entiendes la gracia, no puedes ser un músico arrogante. Cuando tienes el talento o el don de la enseñanza y enseñas unas clases, no como esta, pero una clase de verdad bien expuesta, buena, y el maestro dice, es un maestro espectacular. Si entiendes la gracia, sabes que eso también viene de Dios y que tú no tuviste nada, tú fuiste un recipiente nada más, y no solamente un recipiente indigno, un recipiente que no merecía tener eso, mas Dios te lo da. Y esa humildad, ¿a qué lleva? A la gratitud, a dar gracias por todas las cosas que tenemos. La palabra nos dice ser agradecidos en todo. Y eso es muy importante porque nos da gozo vivir agradecido.
Y obviamente, mientras más concienticemos nosotros el concepto de la gracia, más agradecidos vamos a estar. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. No nos dio el castigo. Y qué bueno. Pero no solamente es que no nos dio el castigo, sino que nos dio la justicia de Cristo. O sea, no es nada más que, no los voy a castigar, no los voy a castigar y encima los recompenso. O sea, ustedes merecían la muerte, la separación, y no voy a hacerlo, porque voy a castigar a mi Hijo Jesucristo. Pero encima de eso, les voy a dar todas estas bendiciones. Les voy a garantizar de que vayan al cielo conmigo, que pueden entrar al trono de la gracia confiados, que podemos estar delante de la presencia de Dios sin que nos consuma, porque no estamos vestidos de nosotros, estamos vestidos de Jesucristo. Pero no porque nosotros lo merezcamos. Y eso, ¿qué concepto más maravilloso para agradecer desde el minuto que te levantas hasta cuando te acuestas a dormir? El perdón, que es extender la gracia a otro. Y para eso sí voy a pedirles que busquen en Efesios 4:32. Y ya a Albertico le fallé porque le dije que a las 11:25 íbamos a estar listos, pero ya estamos casi listos. Pero bueno, los hermanos no buscan rápido, entonces ellos hacen que se tarde. A ver, Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces, si hemos recibido por gracia, si hemos agradecido, ¿cómo no vamos a perdonar? ¿Cómo nosotros no vamos a perdonarnos los unos a los otros, extendiendo esa gracia? Ahora bien, nosotros tenemos la moralidad de decirle a Dios, no, yo no voy a perdonar a David porque él no se lo merece. ¿Con qué cara voy a decir nosotros eso si Dios nos dio algo que no nos merecíamos? Entonces no tenemos ni siquiera la excusa de decir, no, que yo lo perdonaría, pero es que no se merece que lo perdone, porque es que él no se lo merece. Es demasiado arrogante, es demasiado esto, demasiado lo otro, no se lo merece. Pero es que a nosotros nos dieron algo que no nos merecíamos tampoco. Nos perdonaron y nos dieron algo que no nos merecíamos. Y lo que dijimos ahora, Hebreos 4:16. ¿Quién puede buscar rápido Efesios 4:16? Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos con confianza. Eso es importante. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Isaías, cuando estuvo en la presencia de Dios, estaba en confianza en ese momento. Le dio terror, porque sabía que él era impuro. Él sabía de la impureza. Ahora nosotros que ya Jesús murió por nosotros, ya hemos sido la justicia de Jesucristo imputada a nosotros, ahora podemos entrar confiadamente al Señor, al trono de la gracia, para gozarnos de Él, para disfrutar de Él. Y eso es algo que cuando uno lo tiene, a veces es difícil acostumbrarse que eso es normal. Pero el resto de las personas no pueden entrar confiadamente al trono. No pueden ir directamente al Señor porque no han recibido esa gracia. Y es obviamente un acto de reverencia y de respeto, de humildad y agradecimiento que tenemos todo eso. Pink nos dice que la gracia es soberana, gratuita y eterna. ¿Quién me puede decir por qué es tan importante distinguir entre misericordia y gracia? ¿Por qué eso es importante? O si no creen que es importante, también vale la respuesta. ¿Por qué es importante distinguir entre misericordia y gracia? Es que la misericordia, como decimos cuando alguien explicaba, no sé quién puede explicar, la misericordia de Dios
Dios se pone en el lugar del objeto de misericordia. Y vamos a aprender, pues es una palabra rara, porque dice, uno entiende ese lugar y tiene misericordia de esa persona. La gracia está en Dios, el objeto es Dios, no la otra persona. Entonces, es como que la misericordia que nos ve, misericordia por la gracia es totalmente basada en Dios. Viene de Dios y es porque Dios la quiere dar. No tiene nada que ver con el objeto en sí. El objeto no hace nada, ni puede hacer nada para recibir gracia. Bueno, en los dos casos no puede hacer, porque misericordia, él básicamente la está pidiendo, pero no puede hacer nada tampoco. Misericordia la da quien quiere dar la misericordia. O sea, si yo voy a castigar a alguien que se lo merece, y decido no hacerlo, es porque decidí no hacerlo. Gracias salvífica quiere decir gracias salva y misericordia no salva. Sí, bueno, la gracia te produce misericordia, porque obviamente no recibimos el castigo, te salvaste. Pero todo aquel que no es salvo también usa la misericordia de Dios, o está en la misericordia de Dios. Usa la misericordia y la paciencia de Dios, porque el castigo no le llega, es más retardado, porque obviamente no pasa inmediatamente. No nos fulmina. No nos fulmina inmediatamente como mereceríamos, que eso es lo más importante. Sí merecemos ser fulminados, sí merecemos ser acabados, porque éramos enemigos de Dios. Y eso a veces nos cuesta. La misericordia es evitar el castigo. La gracia es el regalo que estamos recibiendo. Esa es la gran diferencia. Y a veces también en conversaciones también es bueno que tengamos, cuando estemos conversando y diciendo cosas, es importante que usemos las palabras y los conceptos más adecuados, porque a veces podemos decir misericordia cuando realmente quisimos decir fue gracia. Entonces, cuando estamos hablando de cosas de bendiciones que Dios nos da o de la salvación, siempre tenemos que hablar de la gracia. Cuando estamos hablando del castigo de Dios que no recibimos o que le estamos diciendo a la persona a la que le estamos hablando, es decir, no, la misericordia es cuando no recibes lo merecido. De hecho, cuando en inglés, en las cortes, a veces se le pide al juez que tenga misericordia y no aplique el castigo que está puesto por la ley, y a veces el juez tiene la discreción de aplicar misericordia a la persona cuando una persona como yo, que va por encima de 80 millas por hora en la autopista, se llama reckless driving, y estás en la corte y dice, bueno, ¿usted cómo se declara? Guilty, con explicación, y el juez dice, ok, bueno, tú deberías estar, suponte, 3 días en cárcel, pero por ser tu primera vez, te vamos a poner una multa y unos puntos y una cuestión, y eso no te vamos a salvar de la cárcel. Eso es tener misericordia. Yo merecía los 3 días por haber ido por encima del límite de velocidad, pero no me impusieron el castigo. Ahora bien, si la jueza, ¿verdad?, dice, bueno, aparte de que no te voy a dar el castigo, te vamos a regalar un Mercedes-Benz nuevecito, eso es gracia, ¿verdad? No te lo mereces, pero te lo estoy regalando. Por ir más de 80 para que el Mercedes pueda ir más duro todavía. La gracia, en conclusión, es la manifestación gloriosa del amor de Dios. No se gana, no se recibe, y nuestra respuesta tiene que ser adoración, gratitud y obediencia. Y ya con esto, bueno, vamos a pedirle, no sé si alguien nos quiere, hermano Noé nos puede pedir una oración.